¿Qué es esto de las terapias preventivas? ¿Qué es lo de las terapias preventivas? Fíjate, bueno, aquí vamos a alterar un poquito. Sabes que en la antigua China, pero esto también en la antigua India, la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, había un edicto, una ley del emperador que ordenaba que los médicos mantuvieran sano a las personas. Inclusive esa ley se extendía a que una pareja que quería concebir un hijo previamente tenía que hacerse, yo digo, una ITV del El chequeo, vehículo, vamos. sí, un chequeo muy riguroso para que ese niño saliera sano. Fíjate lo que te estoy diciendo, era que tenía que salir sano, si no estaba en condiciones el cuerpo de la madre y el cuerpo del padre, no debían concebir. Parece coartar la libertad, pero todos queremos un hijo juguetón, sano, alegre, feliz, y entonces era prevenir. En estas formas terapéuticas, estamos hablando de la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, que abarca, ya he explicado todos los temas que abarca, fitoterapia, acupuntura, moxa, ventosas, etcétera. Se hacía una diagnosis de el camino de la enfermedad. Creo que yo lo he dicho, la enfermedad es como una semilla de una planta. Yo pongo como ejemplo, por ejemplo, la planta del ricino, sabes que es una planta venenosa. O también, si quieres, el eucaliptus. Es un árbol que mata a todos los demás. Donde crece un eucaliptus, hierbas y plantas no pueden crecer porque le absorbe todo el agua. Por lo tanto, es un árbol perjudicial. La enfermedad es esa semilla. ¿De cuál quieres? ¿De un eucaliptus? ¿De una ricino? Primero es la semilla, luego un tallo, luego ramas, luego frutos, y cuando llegamos a los frutos, agárrate y tiembla. Porque ahí, inclusive, esas ramas, toda enfermedad empieza en una forma energética y en un lugar, supongamos, en un hígado. ¿Quieres en el estómago? En el estómago. Empieza ahí. Y te voy a poner un ejemplo. Una persona empieza con un nudo en la boca del estómago. Y me sienta mal la comida, y la digestión me dura 6 horas en el estómago solamente, cuando tendría que ser 5 horas solamente. Y entonces esa persona, ¿qué ocurriría si viene a mi consulta y me dice, tengo un nudo en la boca del estómago y no pasa la comida, se me queda ahí, y luego es como que me sube hacia el pecho ese nudo? Y entonces yo como terapeuta diagnostico estrés a nivel diafragmático. Sabes que tenemos ese músculo que es como una piel que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y se estresa, se llena de cortisol, lo voy a decir de una manera más coloquial. El estómago también se envuelve en esa hormona que es el cortisol, la hormona del estrés, se le llama así, y no puede dilatar y contraer, no puede hacer su movimiento peristáltico. ¿Y qué ocurre entonces? Empieza a gestar una enfermedad que posteriormente, con el tiempo, llamaremos gastritis. Luego gastritis crónica, luego ERGE, regurgitación ácida, reflujo gastroesofágico, que el reflujo gastroesofágico puede degenerar en un cáncer de esófago. Está científicamente demostrado todo esto que yo estoy diciendo. Pero si me viene a la consulta una persona y me dice, tengo esta molestia, bueno, es normal, y no le trato, estoy permitiendo que en el futuro haya una enfermedad muy seria. Muy seria, una gastritis crónica, un reflujo gastroesofágico. Terrible cuando ya desemboca en un cáncer. Otro ejemplo, primero aclarar. Desde aquellos milenios
la pulsología, diagnóstico por 6 pulsos en cada muñeca. Los chinos demostraron, y esto ahora ya científicamente se ha demostrado, que podemos detectar en la muñeca, en cada muñeca, 6 pulsos, 3 de órganos, por ejemplo, riñón, vaso y pulmón, y en la otra muñeca, hígado, corazón y vaso. Entonces, pero en la profundidad, intestino grueso, intestino delgado, vesícula biliar y triple calentador, que son las 3 cavidades que tiene nuestro tórax. Todo desde el cuello hasta el pubis tenemos 3 cavidades: urogenital, digestiva y cardiorrespiratoria. Entonces, por esa pulsología podemos determinar, y esto yo tuve 4 profesores, doctores en medicina, que le traían pacientes, no les enseñaban la historia clínica, y ellos por los pulsos y por la glosodiagnosis, glosos lengua, diagnosticar por medio de la lengua, le sacaban una historia clínica inclusive más amplia de lo que estaba en la escrita. Y se asombraban porque no necesitaban que le explicara nada. Pero bueno, vamos a otro caso. Antes te decía, viene una persona a mi consulta y me dice: es que tengo como una pelota en la boca del estómago. A nivel psiquiátrico, psicológico, se le llama bolo histérico. Y ya me está dando una información. Normal, no. Lo normal es que no tengas ningún síntoma, nada, que estés perfectamente bien, que tu comida caiga en el estómago, tritures piedras y estés alegre porque me he podido alimentar bien. No, pero mira, te sienta mal, quítalo. Esta otra comida te sienta mal, quítala. Y entonces te conviertes en un fakir que no puedes comer nada porque sigue la bola en la boca del estómago, sigue ahí, pero me privo de 7, 8, 10 productos y tienen que seguir estudiando más. Entonces, con los síntomas que me vas describiendo, te iba a poner otro ejemplo. Viene una mujer y dice que tiene, por ejemplo, dolores menstruales, que antes de que llegue la regla sufre inflamación del bajo vientre y también dolores. Y que es muy común, además. Fíjate que pusiste el dedo en la tecla. Común a muchas mujeres. Normal, no. El ciclo menstrual debe ser indoloro, como se diría, ininflamacioro, no se inflama el bajo vientre. Es más, pueden practicar deporte, pueden hacer toda la vida normal de una persona sana cuando su ciclo menstrual es bueno. Pero es más, cuando el ciclo menstrual durante los años de concepción es bueno, su salud, su estado es normal, cuando llega la menopausia, esta mañana antes de venir lo hablaba con una paciente que yo le decía: mi esposa se le retiró el ciclo menstrual y nos enteramos porque ya no sangró. Pero no ha sufrido sofocos, dolor de cabeza, osteoporosis, depresión, calores y fríos, nada, absolutamente nada, borrado y fuera. Pero no es la única, lo he visto en muchas pacientes que ese ciclo se retira perfectamente cuando el cuerpo está en perfecto equilibrio. Entonces, podemos prevenir, podemos prever, sí. Ya nada más, cuando una persona viene a la consulta y me empieza a explicar toda una serie de síntomas, mira, en medicina tradicional china trabajamos con lo que se llama ley de 5 elementos: tierra, aire, agua, fuego y metal, que lo podemos traducir en riñón, hígado, corazón, vaso y pulmón. Ese ciclo generativo, luego podemos hablar de la ley abuelo-nieto, de la ley madre-hijo, de la ley de generación y contrageneración, y ahí nos empieza a dar datos
Por ejemplo, que un estómago se vuelve contra el riñón, o se vuelve contra el corazón, o se vuelve, y me empieza a dar toda una sintomatología. Cuando a mí me dicen qué está experimentando la persona, volvemos, la bola en la boca del estómago, en el pecho, el dolor de cabeza en una sien o en otra, yo ya empiezo a ver, a entender qué anomalía está trabajando. Yo siempre hablo de mi gran amigo Albert Einstein, aunque no lo conocí personalmente, pero yo le doy un abrazo en el cielo. Todo es energía, todo es energía. La materia no existe. Entonces, si aprendemos a diagnosticar antes de que sea físico el daño, antes que mi hígado, fíjate, hay hepatitis A, B, C, hay hepatitis víricas y hay hepatitis que, pues no lo sé por qué está esta hepatitis. ¿Por medicamentos, efectos secundarios de los medicamentos? Sí, claro. ¿Por alimentos? Sí, también. El término itis es inflamación. ¿Puedo detectar una inflamación hepática cuando todavía no hay un tumor? Sin lugar a dudas. Yo me acuerdo una vez haber ido al médico hace, yo creo que 40 años, que me metió debajo por el costado derecho, se le llama hipocondrio derecho, metió la punta de sus dedos, las clavó hasta allá adentro, más o menos 1 centímetro antes de la columna, soltó rápidamente y el dolor fue agudísimo. Y así rápido dijo, inflamación hepática. Tiene el lóbulo derecho del hígado inflamado. Mira, qué rápido. En Argentina se trabaja mucho con una hierba que se llama carqueja y tiene atropina. La atropina es un antiinflamatorio y antiespasmódico hepático brutal. Así de rápido, en 3-4 minutos, 5 o 6 gotas si es atropina pura, descongestiona el hígado, lo pone a trabajar salvajemente. Entonces, ¿se puede vislumbrar una enfermedad antes que llegue a estadios potentes? Claro. Sí. La iridología, antes dije pulsología, glosodiagnosis, palpación, esto los médicos de hace 150 años lo hacían. Empezaban a palpar por aquí, palpar por allá, pero es que eso lo hacen la medicina ayurvédica y la medicina china. ¿Cómo se sirven en un niño? Un niño no te puede contar síntomas, me duele aquí o me duele allá. A veces sí, cuando ya tiene empieza a ser un poquito más grande, claro. Pero un bebé no. ¿Y cómo se ayuda el médico? Por la palpación de su abdomen, de su zona genital, de aquí, de allá, y busca síntomas preventivos. Porque ¿qué ocurriría si cuando tú me vienes con ese bolo histérico, yo te trabajo, hay personas que son aprehensivas a las agujas, te trabajo con fitoterapia, pero no una manzanilla, yo te estoy hablando de una fórmula más compleja, porque ese bolo ahí en la boca del estómago o en el pecho, volvemos a un estrés, una tensión nerviosa por alguna situación que estás viviendo a nivel subconsciente o consciente inclusive, y consciente. Pues aplico una fórmula compleja y ese bolo histérico desaparece. ¿Qué ocurriría si trabajo con acupuntura? Con pares biomagnéticos que tienden a equilibrar todo el sistema eléctrico de nuestro cuerpo, porque fíjate, esto también ya para científicos físicos y otros neurólogos y otros, ya no es tema de discusión. Cuando lo buscamos muy bien, ya no se discute que nuestro cuerpo circula 1,5 voltios de corriente eléctrica y 50 miliamperios, 5 miliamperios, 500 miliamperios cuando trepo un árbol, subo escaleras o cosas así. Lo cual significa que entonces cuando yo aplico agujas o imanes en ciertas zonas del cuerpo, lo que estoy haciendo es regular ese sistema electromagnético
del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, que a su vez, cuando vemos cómo es nuestro sistema nervioso central y periférico, que llega hasta cada víscera, hasta cada órgano, hasta la superficie de nuestra piel, hasta nuestras uñas. Entonces, si yo regulo la función eléctrica de mi cuerpo perfectamente, no puede haber ningún tipo de anomalía. Evidentemente, volvemos al principio, si todo comienza en la energía y luego se va a plasmar en el físico, mi hígado ya se paraliza y no puede trabajar porque está súper intoxicado. Si mi riñón, la otra vez viene una chica de 33 años con un riñón paralizado y el otro a media máquina. Entonces, ¿qué ocurre si yo reactivo todo ese circuito? Porque antes era energético, ahora mi riñón no recibe. Fíjate, hay una técnica que es la osteopatía y también la quiropraxia. Son iguales, dos escuelas diferentes, una francesa, una norteamericana, pero en el fondo son idénticas. ¿Y qué ocurre si ellos te dicen que cuando hay una vértebra fuera de alineación, está desplazada apenas 1 milímetro, comprime lo que llamamos un pinzamiento, la raíz del ciático, y ahí ya estoy cojeando. Pero ¿qué ocurre si me comprime la séptima dorsal? Te voy a poner un caso específico, séptima dorsal con octava dorsal. ¿Qué ocurre si se desplaza y me comprime la raíz nerviosa que sale de esa vértebra? Puede ser, por ejemplo, la de la izquierda. Mi vaso, mi páncreas no pueden funcionar correctamente. Se desplaza hacia la derecha y me comprime esa misma raíz, pero mi hígado y mi riñón derecho a lo mejor no pueden funcionar bien porque no llegan los impulsos eléctricos del cerebro a esos órganos. Y el estómago, sea por izquierda o por derecha, tampoco pueden funcionar bien. O sea, una función eléctrica o electrónica, como le queramos llamar, de alto consumo, y esto, si nosotros trabajamos correctamente, podemos prevenir que el órgano se ponga malo. Y entonces evitar males mayores o males terribles. Claro. Esto me recuerda al refrán, ¿no? Lo de prevenir antes que curar. Exacto. Y por eso es tan importante hacernos unos chequeos, desde que tengamos alguna molestia. Es que hay gente que dice, es que voy al médico y el médico no me hace caso. No, pero le digo que me duele aquí, me duele en otro lado, y realmente siento esos dolores y ya me tiene como la maniática, ¿no? Sí. O el maniático, que viene todas las semanas al médico. Te puedo contar. Habla de todo. Un caso terrible, para mí tremendo, espantoso. Un muchacho va a una clínica porque tiene un dolor lumbar y en una pierna, casi no puede caminar, dolores testiculares, y le sacan radiografías, todo está bien, lo llevan al hospital en ambulancia porque eran unos ataques, unos dolores terribles, los medicamentos no le hacían efecto, le hacen una tomografía computarizada y total, a los 8 meses ya estaba furioso porque le decían, te vamos a mandar al psiquiatra. Me llaman y tenía todo, en ese tiempo le daban todos los estudios, los tenía él. Empiezo a mirar y digo, quinta consacro, comprimida, hay un desplazamiento de esa vértebra. Me dice, si es que me dijeron que no tengo nada. Mira, si yo estoy equivocado, seguirás igual. Si yo estoy acertado, te curarás. Primero era tal la hipersensibilidad que tenía que le rozaba la piel y se crispaba del dolor. Entonces le hice 2 banderillas, le digo yo, 2 agujas, una a cada lado de la vértebra, le di estimulación eléctrica con un aparato, un termoestimulador, un TEMS, y a la hora saqué aquellas agujas, hice todo un masaje porque ya podía tocar y no había dolor, y manipulé, reequilibré esa vértebra que estaba desplazada. Me pidió ir al baño porque estaba
que se orinaba, y fue caminando él. Y no solo fue caminando, volvió agradecido porque ya iba desapareciendo el dolor. Soy mago, pero no llego a tanto. Harry Potter no ha venido a darme clase. Y al día siguiente sí, vino a mi consulta caminando perfectamente. Una de los médicos no se libró del rapapolvo porque fue y le dijo, así que yo estaba loco y me quería mandar al psiquiatra y tuve que venir un masajista a ver lo que usted no vio. Claro. Entonces, a mí no me importa eso. Yo lo que me gustaría que se entendiera, no todos tenemos el periscopio, el microscopio, el telescopio, el Hubble para ver las cosas, pero si no lo encuentras aquí, busca en otro lado. No te resignes a que tu afección no tiene solución. Un médico dice, lo tengo por ahí en un vídeo grabado, dice, que yo no sepa cómo curarte no quiere decir que no haya curación, quiere decir, yo no lo sé. Busca en otro terapeuta que te dé la solución. Entonces, aquí es un llamado yo voy a decir a la inteligencia, al entender qué solución hay, que Dios, el universo, el destino, como lo queramos decir, nos da soluciones, pero nosotros tenemos que buscarlas. No me lo dan aquí, lo busco allá. Claro. No me lo dan allá, lo sigo buscando. En un lugar la voy a encontrar. Raúl, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál es tu número de teléfono?